Seguidamente vamos a revisar algunos de los mecanismos de defensa más utilizados. Los mecanismos de defensa del yo, de la parte consciente del individuo o de la parte realista del individuo, son distorsiones inconscientes, ¿no? Por emociones que el sujeto ya no puede tolerar, bien sea culpa, bien sea angustia. Y tienen como función principal reducir la ansiedad del individuo, enmascarando lo que son los deseos o los contenidos para sí mismo, o sea, él mismo se engaña, y para los demás. Pero tal vez lo principal sea para sí mismo, para que el sujeto no se sienta angustiado o para que no se sienta culpable. Estos mecanismos de defensa, dice Freud, son adaptativos. Esto es, no está mal, está bien porque le libera de angustia y le libera de culpa. Pero si se vuelve algo rígido, o sea, si se vuelve una costumbre que el sujeto siempre se esté engañando, pueden convertirse en patológicos. Esto es, puede dar lugar a una personalidad de tipo patológica. Veamos algunos de los mecanismos de defensa más usados, sin darnos cuenta, es inconsciente, acuérdense de eso siempre, ¿ya? Uno de los mecanismos de defensa más utilizados es la represión. Acuérdense y remítanlo de repente, represión, represa, una represa, contención, a eso se refiere, ¿ya? La represión es el mecanismo de defensa a través del cual una persona reprime, contiene, manda al inconsciente una situación, un recuerdo que lo puede llenar de angustia o, en su defecto, lo puede hacer sentir culpable. ¿Ya? A eso llamamos represión, a eso que de repente podríamos identificarlo como un olvido. No me acuerdo, te juro que no me acuerdo. Y de verdad no se acuerda. ¿Por qué? Porque lo ha reprimido, diríamos ahora. ¿Ya? De repente a alguien lo tienen como ejemplo, ¿no? Llega a su pueblo después de muchos años y se da con la sorpresa de que en el panel de su colegio lo ponen como uno de los alumnos ejemplares, ¿no? Que ha pasado por esa escuela. Y se encuentra con uno de sus discípulos, amigos de la época, y este le dice, mira, te han puesto como alumno ejemplar, si supieran que plagiamos, ¿te acuerdas? No, ¿yo? No, te has confundido. Pero no te acuerdas que sí, que nosotros que nos pasamos el papelito. No, yo sabía que hacían eso, pero yo nunca hice eso. Y no está mintiendo. O sea, ¿qué pasó? Que es un recuerdo que si lo tuviera vigente, lo haría sentir culpable. Entonces, ¿qué hizo? Agarró, lo metió al inconsciente y lo sepultó. ¿Ya? Eso es una represión. También se da en los traumas, cuando es una situación muy difícil, que de mantenerla, entre comillas, viva, te va a hacer sentir angustiado, entonces simplemente lo olvidas. Te pasó algo y no me acuerdo qué pasó. No, me acuerdo que iba a cruzar la pista y ya no me acuerdo hasta que estaba en la ambulancia, no me acuerdo más. O sea, reprimió un recuerdo que lo puede hacer sentir angustiado o culpable. Entonces, eso es represión. Otro mecanismo de defensa frecuente también es la denominada regresión. Y probablemente el ejemplo regresión viene de regresar, ¿ya? El ejemplo típico sea el niñito que tiene 5 años de repente y ha sido 5 años el rey de la familia. El primer nieto por parte del papá, el primer nieto por parte de la familia de la mamá, y nace un hermanito, varón, para hacerle más competencia todavía. Entonces ya lo destronan. El chiquito, que iba muy bien en todo su desarrollo, empieza a mojar la cama, succiona su dedo pulgar, tiene miedo a dormir con la luz apagada. Entonces el niño está experimentando una regresión. ¿Quién moja la cama? Un bebé, porque no sabe controlar sus esfínteres. ¿Quién tiene miedo a todo porque no conoce nada? Un bebé, porque no conoce nada. ¿Quién succiona porque no tiene dientes? Un bebé. Entonces lo que está haciendo es regresar a etapas anteriores de su vida
donde probablemente se sintió más querido, ¿no? Es como si estuviera diciéndole al mundo, soy bebé otra vez, quiéranme de nuevo. O sea, ha regresionado, pero no es que el niño lo haga conscientemente, no es que se despierta a medianoche y dice, tengo ganas de ir al baño, ah, no, pero ahora me voy a hacer acá porque están pendientes de mi hermanito. Es que no se da cuenta, ¿ya? Por eso sí me interesa que tengan bien en claro que los mecanismos de defensa son estrategias o recursos inconscientes. El sujeto no se da cuenta. Si se da cuenta, ya no es un mecanismo de defensa, ¿ya? Otro mecanismo de defensa muy utilizado por el ser humano para vivir tranquilo es la proyección. Cuando hablamos de proyección, piensen en un proyector, ¿no es cierto? Es igualito. Cuando el sujeto experimenta una emoción que de exteriorizarla lo haría sentir angustiado o culpable, esa emoción se la proyecta a otra persona. Hablamos de proyección, por ejemplo. A ver, el chico se iba a la fiesta, se iba a ir de viaje de promoción. Entonces, de pronto, hizo algo en su casa que enojó mucho a su papá y se enfrentó al papá y el papá le dijo, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu pasaje? Ya, no vas, se acabó. No vas, no hay viaje de promoción. Pero que es hoy día en la noche, nada, no vas, se acabó, para que te des cuenta quién es la autoridad acá. Obviamente el chico se va a sentir mal con el papá, ¿no es cierto? Va a sentir hasta odio por el papá, pero ¿qué le va a decir su superello, no? Le va a decir, su superego le va a decir, pero tú no deberías odiar a tu papá, tú deberías querer a tu papá. Entonces, si él admite, entre comillas, para sí mismo que odia a su papá, se va a sentir mal. Entonces, ¿qué hace? Agarra toda esa emoción, esa rabia, ese odio, y lo proyecta sobre otra persona. Pero no es que vaya a odiar a otra persona, sino que se lo pone a otra persona. Entonces, vamos a suponer, lo proyectó en su hermano. Entonces, empieza a criticar al hermano. No deberías contestarle a mi papá de esa manera. ¿Por qué lo miras así? Creo que tú odias a mi papá. O sea, el odio no es del hermano, es de él, pero se lo ha puesto, se lo colocó al hermano, lo proyectó sobre él. Algo que nos puede ayudar a entender este mecanismo de defensa que se denomina proyección es ese dicho de ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el propio. O sea, esas personas que son muy críticas con algo y parecería como que ya se obsesionan en criticar siempre algo de alguien, es porque probablemente lo están haciendo así con tanto ahínco porque no se lo pueden criticar en sí mismos, ¿ya? A eso es a lo que le denominamos proyección. Otro mecanismo de defensa también bastante frecuente es la llamada racionalización. Racionalización, raciocinio, razón. La racionalización es el mecanismo de defensa que consiste en llenar de razón algo, ¿ya? Una emoción determinada. El atleta que se prepara 6 meses para una competencia y pierde, ¿no? Entonces, hoy lamento mucho lo que te pasó, le dice el amigo. ¿Por qué me vas a dar el pésame? Se compite para conocer gente, para divertirse, no es para ganar. O sea, él le está dando la razón al otro, le está dando una serie de razones por las cuales no debería sentirse triste. Entonces lo que está haciendo es justificar racionalmente algo, ¿no? No, ¿por qué me voy a sentir triste? No hay que sentirse triste, ¿no? Lo importante es participar, tener el rosa internacional, no es para ganar que estaba haciéndolo. O sea, él se quiere convencer a sí mismo, ¿para qué? Para no sufrir mucho, pues. ¿Por qué? Porque se llenaría de angustia porque no pudo cumplir con un deseo, no pudo satisfacer un impulso, una pulsión. En ese caso hablamos de racionalización. O de repente el muchacho que es abandonado por la pareja y, oye, qué lástima, lo siento mucho. ¿Pero por qué? No, si ya me había dado cuenta, la chica era media huequita, que no me convenía. No me convenía esa chica. O sea, él está diciendo eso para no sufrir, para no sentirse mal.
a esas razones que mientras más inteligentes van a ser más convincentes, le llamamos racionalización, ¿ya? Otro mecanismo de defensa también bastante usado es lo que se denomina negación. En la negación, el sujeto hace exactamente lo que dice su nombre, negar las evidencias. De repente ha muerto su hijo de una persona X en una guerra o en algo, pero como no hay cadáver, la señora todos los días le alista el cuarto, le arregla la ropa, le prepara la comida preferida, porque ella dice, no, pero no, mi hijo no ha muerto. O sea, niega evidencias, ¿no? Pero si ya nos han dicho, no ha quedado nadie. No, 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 mi hijo no, no, mi hijo sí, yo lo siento, él va a regresar, ¿no? Entonces, a eso se denomina negación. El sujeto no acepta las evidencias de un hecho determinado, simplemente las niega. En el desplazamiento, que es otro mecanismo de defensa, el sujeto sí exterioriza la emoción, pero no con quien debería, sino con otra persona que socialmente es más aceptable. El ejemplo también puede ser de alguna manera familiar, ¿no? Directa o indirectamente. A ver, el jefe lo grita o le llama la atención rudamente a un empleado delante de sus compañeros. Él considera que es injusto, pero es contratado. Y entonces no dice nada, se queda calladito, pero está muy amargo, está muy molesto por la situación, muy indignado. Llega a su casa, se sienta a cenar y la esposa le pone el plato de comida y él explota, ¿no? Entonces, otra vez tallarines, toda la vida tallarines, estás en la casa todo el día y no sabes cocinar otra cosa, qué cosa te has creído. Exterioriza todo el odio, la rabia que siente, no con quien debía, sino lo desplazó a otra persona que teóricamente es más aceptable. La esposa que hace 3 años no trabaja, de repente se queda calladita, no dice nada porque, bueno, pues ¿qué va a hacer? La están manteniendo. Se va a la sala y lo ve al hijo viendo televisión. ¿Y tú qué haces viendo televisión? 3 cursos jalados viendo televisión, ¿qué cosa crees? ¿Que vas a probar los cursos? Váyase a su cuarto. O sea, ella hizo exactamente lo mismo, o sea, desplazó. A eso se llama desplazamiento. ¿Ya? Creo que sí está más o menos clarito. Otro mecanismo de defensa también de alguna manera frecuente es la sublimación. Sublimar significa superar. Entonces, cuando hablamos de sublimación, hablamos del redireccionamiento, redireccionamos la exteriorización de una pulsión o de un impulso. Lo redireccionamos, o sea, lo llevamos hacia otra actividad que socialmente sea más aceptada. Por ejemplo, una persona que tenga muchos impulsos agresivos, mucho deseo de agredir, destruir, no va a estar pegándole a la esposa, a los hijos, a todo el mundo, porque va a ser censurado, lo van a llamar la atención, él mismo se va a censurar, se va a sentir mal. Pero entonces se mete de repente a practicar box, porque ahí puede exteriorizar todo eso, o se mete al comando antiterrorista, ¿no? A los hinchis, ahí puede ser agresivo, sin que nadie lo censure, ¿ya? A eso se llama sublimación de impulso. Es una forma de enmascarar esta pulsión que podría así per se convertirse o ser calificada como negativa. Finalmente tenemos la formación reactiva. La formación reactiva es un juego, ¿no?, inconsciente, obviamente, en el cual el sujeto no puede exteriorizar el impulso tal y como lo siente porque igual sería censurado por él mismo. Entonces, en ese afán de enmascararlo, se muestra exactamente lo contrario, muestra exactamente lo contrario de lo que siente. Siente mucho odio por su jefe porque siente que es déspota con él, sin embargo, es sumamente servicial, ¿no? Lo halaga constantemente, trata de ser muy, de repente, complaciente con él, pero él lo que siente es odio. Y a este mecanismo de defensa se llama formación reactiva. Al hacer
lo contrario, ya con exageración a lo que siente. Se dice que allí lo que se produjo es una formación reactiva.